Luego de las manifestaciones de grupos feministas en la Ciudad de México, hemos escuchado con mayor recurrencia la solicitud de las mujeres para implementar la alerta de violencia de género. Se trata de un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este mecanismo busca la aplicación de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Pero, ¿sirve? La capacidad del aparato judicial, del aparato jurídico del Estado mexicano y de la Ciudad de México, de atender el tema de la impunidad, que son las remisiones y las reclusiones correspondientes. El 7 de septiembre de 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, AC, y Justicia Pro Persona, AC, presentaron la solicitud ante la Secretaría de Gobernación para la declaratoria de alerta de violencia de género en la Ciudad de México, basados en los datos de casos atendidos por el Laboratorio de Genética Forense de la capital que indicaban que del 1 de noviembre de 2016 al 30 de junio de 2017 se registraron 101 muertes de mujeres. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, institución responsable de decretar o no la alerta, admitió la solicitud del 6 de octubre de 2017 y el 7 de junio de 2019 la instancia rechazó decretar la alerta, al considerar que no existen elementos objetivos y suficientes. Tenemos conocimiento de que no ha dado resultados, entonces nosotros creemos que debe haber un cambio sustancial y esto se hace haciendo poco a poco. Tenemos conocimiento que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana se han metido a la cárcel ahorita ya más de 150 policías corruptos, y también le pedimos a la Procuradora que también los ministerios públicos y la gente que trabaja en la Procuraduría, gente que tiene años que también es corrupta, que los denuncien y que vayamos cambiando y que erradiquemos la corrupción. En fechas recientes, la titular del CONAVIM, Candelaria Ochoa, afirmó que es perfectible la alerta de violencia de género si se piensa en una reforma que integre por lo menos 3 ejes fundamentales: agregar indicadores de resultados, comprometer más a los municipios y establecer tiempos en los que deben entregar resultados.